Buenas tardes a todos, bienvenidos a una tutoría de Historia Mundial. En esta tutoría vamos a hablar sobre la periodización clásica europea, pero principalmente en el periodo de la Edad Media, o también conocido como el Medioevo, ¿sí? Un periodo que duró aproximadamente 1000 años, y este periodo de la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando en el año 476 después de Cristo, un caudillo llamado Odoacro, de origen bárbaro, lleva a cabo un golpe de estado en donde lo va a terminar derrotando al último emperador de Roma, ¿sí? Él se termina proclamando como el primer rey de Italia. Pero ¿qué pasa? Anteriormente a este año, ya Roma venía atravesando por un periodo de crisis en donde había sido incendiada, hackeada por otros pueblos, y los emperadores ya venían atravesando, mejor dicho, ya venían perdiendo poder, ¿sí? Hasta que llega este año cuando se da la caída del imperio, ¿sí? Y con respecto al fin de la Edad Media, en realidad hay dos versiones. ¿Por qué? Porque hay historiadores que mencionan que el fin de la Edad Media se da con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 bajo el poder de los turcos, y para muchos países europeos y también inclusive países latinoamericanos mencionan de que el fin de la Edad Media se da con la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492, ¿sí? Que en realidad este acontecimiento es el más utilizado, ¿sí?, para mencionar el fin de la Edad Media. Bien. Durante todo este periodo de la Edad Media, la sociedad, ¿sí?, la sociedad medieval, estuvo atravesada por dos instituciones, la Iglesia cristiana y la monarquía, también conocida como paradigma teológico feudal. En este contexto, el mundo social se lo entendía a partir de un dogma. ¿Y qué es un dogma? Un dogma son un conjunto de creencias que no permite ningún tipo de cuestionamiento crítico. Y el dogma de esta época eran las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, que era incuestionable y se basaba en la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Edad Media, básicamente, el pensamiento que había en este periodo era un pensamiento dogmático, es decir, que era un pensamiento religioso que se basaba en las Sagradas Escrituras, en Dios, ¿sí? Bien. Para poder entender bien qué es lo que ocurre en cada etapa de la Edad Media, ya que la Edad Media está dividida en tres etapas, ¿sí? La primera etapa que tenemos es la temprana Edad Media, que se da desde el siglo V al siglo IX, que básicamente va a estar caracterizada por la formación de nuevos reinos a partir de las invasiones germánicas. Después tenemos la Alta Edad Media, que sería la etapa de la plenitud de este periodo de la Edad Media, que va a estar caracterizada por la vida rural, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían muchos campos en donde todo se basaba básicamente en el trabajo, en el cultivo, en la agricultura, ¿sí?, en criar ganados. Habían pocas ciudades, y en esta etapa surge un sistema social que es justamente el feudalismo, y luego, con el paso del tiempo, van a empezar a darse transformaciones, ¿sí?, económicas y sociales en Europa, que van a impactar con este orden social, con el feudalismo. ¿Por qué? Porque va a reemplazar otro nuevo sistema social que va a ser la burguesía. O sea, la burguesía va a reemplazar al feudalismo, ¿sí? Y aquí ya entramos en la tercera etapa de la Edad Media, que sería la Baja Edad Media, ¿sí? La Baja Edad Media se da desde el siglo XIII al siglo XV, y justamente esta etapa va a estar caracterizada por el surgimiento de un nuevo sistema social, que es la burguesía, ¿sí? En esta etapa va a haber se van a formar muchas ciudades, ¿sí? Va a haber una gran cantidad de formación de ciudades.
Surge también el comercio, el intercambio de bienes con otros pueblos, con otras ciudades. Van a surgir también nuevas profesiones, ¿sí? Como por ejemplo carniceros, artesanos. Y todos estos cambios que se empiezan a dar en esta tercera etapa de la Edad Media van a traer consecuencias, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias que van a traer? Las consecuencias van a ser la contaminación ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber más cantidad de ciudades, más cantidad de habitantes, esto va a generar más contaminación en los ríos, ¿sí? Contaminación ambiental. Bien. Y con respecto a este sistema social, ¿sí? La burguesía, básicamente los burgueses fueron los comerciantes de la Edad Media que lograron tener un gran poder económico, ¿sí? Pasaron a ser prestamistas, a mezclarse con los nobles, ¿sí? De la Edad Media, y lo único que le faltó a los burgueses fue poder político, que en realidad lo obtuvieron luego de que le cortaran la cabeza a María Antonieta en la Revolución Francesa, ¿sí? Bien. Bueno, esto básicamente es lo más relevante sobre este tema de la Edad Media, ¿sí? Si bien es un tema bastante extenso para poder estudiarlo y comprenderlo, pero bueno, nosotros lo vemos de manera resumida para que se pueda comprender. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en una próxima tutoría.